Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este sábado 8 de febrero, en donde quiero tomar la primera idea y desde allí lo voy a articular con el Evangelio de el Salmo 22. Este salmo es uno de los más hermosos, pero si lo comprendemos adecuadamente, de lo contrario podría ser nefasto. La alegoría o símbolo del ser humano con la oveja es compleja. Algunos exégetas indican que es un animal que si bien siempre es productivo porque está generando la lana, tiene un inconveniente y es su incapacidad para orientarse. Carece completamente de un sentido de orientación y por eso necesita ser guiada o orientada porque de lo contrario puede morir fácilmente. Si lo pensamos con cuidado, esto podría llevarnos a inferir que lo que se nos quiere mostrar en la Biblia es un ser humano que sea incapaz de autodeterminarse, de direccionarse y que por ende siempre necesita de una orientación, de una guía y que por ende lo deja en una heteronomía y en una absoluta manipulación. De hecho, lastimosamente, así comprendió y aún lastimosamente siguen comprendiendo algunas religiones al ser humano y por ello sienten la necesidad y crean en la persona la necesidad de las mediaciones y las absolutizan, considerando al ser humano incapaz de Dios y al mismo tiempo a Dios incapaz del ser humano. Y por ende, si en esas mediaciones entonces se pierde cualquier tipo de vínculo o relación. Y además de eso, entonces nos dicen qué es lo que debe ser pensado y creído, ¿no? Entonces nos presentan una verdad detrás de los dogmas y al mismo tiempo nos señalan qué debe hacer el ser humano, las leyes, cómo debe vivir, las normas y cuál es el fin de su existencia. El judaísmo estaba repleto de esas mediaciones, especialmente la voluntad de Dios, ¿cierto? Se comunicaba al ser humano por medio de la ley y por ende era de obligatorio cumplimiento porque ahí estaba escrito todo lo que Dios quería que el ser humano hiciera. Por ende era una comprensión externa, Dios estaba afuera, el ser humano estaba acá y entonces Dios le comunica al ser humano por medio de la ley, por medio del libro, lo que quiere. Y lastimosamente esa fue la comprensión terrible que quedó de la revelación. Nosotros pensamos que la revelación es un libro, no es así. La Biblia es tan solo un conjunto de interpretaciones de la revelación, es decir, de cómo el pueblo captó e interpretó la acción de Dios en la historia por medio de seres humanos. Y entonces resulta que como interpretaciones pues son plurales, en ellas hay contradicciones, en ellas también hay un ascenso en la revelación, un camino de progresión, por eso la Biblia debería estudiarse transversalmente, pero no nos podemos quedar, digamos, en que eso es la revelación, porque no es así. La revelación, repito, es la acción misma de Dios en la historia por medio de seres humanos tienen una experiencia profunda de Él, que todos la podemos tener, que descubren el ser de Dios, que todos lo podemos descubrir de ese Dios que es bondad y que es amor, y que descubrimos también lo que es la voluntad de Dios, que no es otra cosa que el desarrollo, el crecimiento, la planificación y la trascendencia del ser humano dentro de la comunidad. Ahora bien, cuando en el mundo judío se vivía de la mediación, repito que eran dos, Dios se comunica al ser humano mediante la ley y por otro lado, cómo se comunica Dios, cómo se comunica, perdón, el ser humano con lo divino. Y entonces ahí se decía que se necesitaba del sacerdote y del culto, del templo
y del sacerdote. Pero nosotros ya sabemos que Dios no está afuera, sino que está dentro, y que todo ser humano es capaz de Dios porque Dios lo habita, y que realmente Dios actúa en cada ser humano desde dentro. Por ende, realmente no necesitamos ser orientados desde fuera por religiones, normas, dogmas, creencias, sino que necesitamos, y es lo que Jesús plantea, ser orientados desde dentro. Repito, por ese Dios que mora en nosotros y que nos muestra su ser y su voluntad desde dentro. Es por eso que Jesús, en medio de ese mundo judío lleno de mediaciones y especialmente en el Evangelio de Marcos, se dedica a romper con esas mediaciones, a chocar con esas mediaciones, a mostrar que la ley estaba siendo un obstáculo para la salvación y que estaba dejando al ser humano en la marginalidad, a mostrar que ese templo podía ser destruido y que con ello no se rompía la comunicación entre Dios y el ser humano, porque el verdadero templo de Dios es el ser humano. Y entonces resulta que Jesús se compadece del pueblo porque los ve como unas ovejas que no tienen pastor, porque justamente ninguno de esos pastores que hasta el momento se habían presentado como mediaciones absolutas e indispensables había sido capaz de comunicar vida y libertad. Y entonces Jesús viene a mostrarle al ser humano que realmente tienes que entrar dentro de sí para encontrar allá, ¿cierto?, a la misma divinidad que lo mueve, que lo inspira, que lo llama y que lo habita. Ahora bien, eso quiere decir que Dios quiere un ser humano libre, un ser humano autónomo, un ser humano capaz de construir su vida sin ningún tipo de manipulación, ni religiosa, ni política, ni cultural, es lo que Jesús enseña. Pero realmente hay algo más, y es que en la teología se dice que para poder realmente tener fe, adherirnos libre y voluntariamente, se necesita ser autónomos, pero que nuestra vida está en un contexto de teonomía. ¿Eso qué quiere decir? De un Dios que nos llama, de un Dios que nos invita, de un Dios que nos guía, de un Dios que nos trata de llevar a la comunión con Él, pero ese llamado se da desde nuestro interior. Y entonces la vida toda es una respuesta autónoma desde nuestra autenticidad, identidad, libertad y autonomía a ese Dios que quiere movernos desde dentro hacia la plenitud, hacia la trascendencia y hacia el servicio, misericordia y amor. Jesús, en este pasaje, a diferencia de Mateo, no huye por temor a Herodes, sino por cansancio propio y de los discípulos que llegan de hacer la misión. Y en el informe, a diferencia de Lucas, que solo se centra en la acción, Marcos también menciona, ¿cierto?, la importancia de la enseñanza, porque es que ese es el fundamento real de la misión, comunicar la experiencia, comunicar que somos hijos de Dios, comunicar que Dios nos habita y comunicar que Dios nos mueve, repito, al desarrollo de nuestra existencia y a la entrega de nuestra existencia. Y desde allí, entonces, reclama la autonomía y la adhesión del ser humano. Que este texto de hoy nos lleve entonces a reflexionar sobre la vida, que no podemos seguir huyendo de nuestra existencia pretendiendo que otros nos digan lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que decir, cómo tenemos que vivir. Que no sigamos creyendo en algunas mediaciones que han perdido el espíritu y que van en contra de la libertad, de la autonomía y de la dignificación del ser humano. Que reconozcamos que Dios no está en una nube,
sino que Dios nos habita y que desde dentro nos quiere llamar primero a una experiencia profunda de su amor, de su misericordia y de su bondad, pero en segundo lugar, a desarrollar toda nuestra existencia, llevando al máximo nuestras capacidades y facultades, pero no para nosotros mismos, sino para el servicio de los demás. Que esta sea entonces nuestra manera de vivir. Gracias por escuchar. Que Dios los siga bendiciendo y no se les olvide visitarnos en teopraxis.com y dejar sus comentarios y preguntas que serán resueltas poco a poco. Muchas gracias.